nosotros en estudio. Recuerda nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Al regreso, sí vamos a leer sus comentarios, toda su participación en nuestras redes sociales, siempre bienvenida. Como mencionamos, bueno, nuestro invitado dice, el gobierno está haciendo política y esto que estamos viendo es una muestra de cómo se hace política. Otros dicen que la oposición también puede estar haciendo política con aceptar o no la participación del Consejo Nacional Electoral, porque pareciera que para quienes se oponen a la participación del ente electoral, hoy salen dos grandes riesgos. Uno de ellos, por supuesto, el costo político que tiene tener que ir ese proceso al que se dijo desde un principio, hace más de 100 días, que no se iba a ir en esas condiciones. Y la segunda es que no lo dejen inscribir, que ya no puede hacer hasta el final, porque el CNE ahora va a impedir que participen los inhabilitados. Y eso, por supuesto, significa una recomposición de la oposición a lo interno en función de alguien que sí se puede inscribir. La recomposición de la oposición depende de que haya un proceso de acuerdo y de negociación interna. La división de la oposición es otra cosa, muy distinta a la recomposición. La división de la oposición sería la consumación de la operación política del gobierno. Si hay quien le compre al gobierno, le muerde el anzuelo, se suba a ese carro con el caramelito de pensar, mira, esto te permite no salir derrotado por fulanita de tal, se está haciendo a sí mismo un flaquísimo favor, porque el carro del oficialismo va en una única dirección, en la dirección del régimen de partido único. Recuerden ustedes, el régimen de partido único no es un decreto, no es una pancarta, ¿no? El régimen de partido único es una dinámica social e institucional. Institucionalmente hablando, ya tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a prácticamente todas las ramas del Estado subordinadas al Poder Ejecutivo desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista social, ya es prácticamente normal. Desgraciadamente se ha normalizado que los órganos de base del PSUV y los órganos de base de los programas sociales del Estado sean una y la misma cosa. Es decir, las convocatorias del PSUV fluyen por los chats de WhatsApp de los consejos comunales. ¿Tú me entiendes? Eso es la lógica del régimen de partido único y asistir al proceso electoral 2024-2025 y no procurar que se cambie la ecuación del poder en este país es meternos en 6 años más de esa dinámica. Ninguna organización política de oposición, ninguna, está en condición de resistir eso 6 años más. Por eso decimos, si en este momento se comen el caramelito envenenado de creer que hacer causa común en una determinada operación puede satisfacer un objetivo de corto plazo, como sería salir de un competidor interno, el costo para el campo democrático va a ser demasiado grande. En cambio, si se juega de otra manera, si se hace política de verdad, aquí pueden ocurrir cambios importantes para bien dentro del campo opositor y también dentro del campo oficialista. Por cierto, porque no es que, cuando yo digo que el oficialismo está haciendo política, no es que sean unos genios. Lo que pasa es que están peleando con un adversario que no tiene cabeza y que no tiene plan. Entonces, así es muy fácil ganar. Pero la política, esa política, tanto la de la oposición como la del gobierno, sigue distante y distinta de lo que son los intereses reales del país. Un ejemplo de eso, bueno, el tema de la discusión sobre el exequivo, como bien hablábamos antes de volver a cámara, ese es un tema de discusión de la élite política, claro, pero no es exactamente lo que... Al ciudadano de a pie tal vez no le llega del todo, ¿no?, la discusión del exequivo. Es así. Pero es también, por cierto, algo que analizar, ¿no? Lo que puede ser el impacto de este referéndum al que el CNE en esa misma locución hizo referencia, ha aceptado la solicitud de la Asamblea Nacional. Mira, yo antes de meterme en ese nivel de detalle, yo quisiera hablarle a los televidentes que son cercanos o que fueron cercanos al proyecto político inspirado por el presidente Chávez. Y quisiera decirles lo siguiente, fíjense en esto, en este momento, Cuba y Estados Unidos están en una misma posición a favor de Guyana y contra Venezuela. Hay que ser muy torpe, hay que ser rematadamente torpe para lograr unir, ¿no?, a Cuba y el CARICOM, ¿no?,
y a Estados Unidos y la OEA, ¿no?, contra la posición de Venezuela y a favor de Guyana. Hay que tener claro las cosas que están ocurriendo, que la ExxonMobil está, explotando petróleo en áreas marítimas pendientes de limitación con Venezuela. Es verdad, y eso hay que condenarlo y hay que denunciarlo, pero también hay que recordar que el socio de la ExxonMobil es China, que tiene el 25% de ese proyecto. Entonces, señores, tener en contra a Estados Unidos, a Cuba, al CARICOM, a la OEA y a China, o sea, algo ha estado haciendo rematadamente mal el gobierno o los gobiernos de Chávez y de Maduro sobre esta materia. Entonces, repito, antes de meternos en ese nivel de detalle, hay que recordar que es necesario sacar del secuestro en el que está la política exterior venezolana. Esto lo que demuestra es que cuando la política exterior venezolana no está en función de los intereses históricos de la nación, sino en función del proyecto político o de los negocios de un grupo o de la geopolítica del momento, porque hay que recordar cómo fue la posición en su momento del presidente Hugo Chávez con el CARICOM y todo lo que significó, claro, yo no, con un gobierno de Guyana distinto al que hay hoy. Por cierto, así es. Pero hoy, por supuesto, esto ya a lo interno en Venezuela, decir que el Esequibo es nuestro, llamar a un referéndum, no cambia esa realidad que menciona nuestro invitado desde el punto de vista de la política exterior. Me preocupa el tema del referéndum porque el porqué de ese llamado tiene tres alternativas, a mi modo de ver. Las tres son malas, unas peores que la otra. ¿Qué puede estar buscando la mayoría oficialista con esto? Bueno, la menos mala, y es muy mala, es inventar algo para tratar de ganar una elección antes del 2024, con un tema que es inobjetable. Si tú le preguntas a los venezolanos, ¿quieres defender el Esequibo? Ah, por supuesto que sí. Eso, que es mera politiquería y propaganda, ya es bastante malo. Hay un segundo tema, el que señala Héctor Faúndez. Dentro de 6 meses, Venezuela tendría que presentar su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia. Este podría ser el pretexto del gobierno para no presentarse, para retirarse de ese proceso, diciendo, es que los venezolanos en referéndum aprobaron no hacerlo. Y finalmente, el mayor de los peligros, que es la bravuconada belicista, ¿no? Si este fuera un pretexto para una cosa tipo Galtieri y Malvinas, eso sería desastroso, porque el peor momento de Venezuela, el momento de mayor aislamiento de Venezuela en esta materia es ahora. Nos toca hacer una pausa y de regreso vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales. Todo un bloque para leer las preguntas de nuestros televidentes al 0412-700-7606. Hoy conversando con Jesús Chugo Torrealba.